Mire, yo quiero aprovechar la oportunidad de hoy. Hemos venido hablando de una serie que ha venido revolucionando la vida de muchos, la vida de algunos. Personalmente ha edificado mi vida. Hemos venido hablando sobre la cultura del reino de Dios. Cómo necesitamos nosotros cambiar nuestra forma de pensar, porque afuera cuando pertenecíamos al mundo de las tinieblas nos comportábamos de una forma, pero cuando venimos al reino de la luz, amén, cuando venimos al reino de la luz necesitamos reaprender a comportarnos diferente, a tener nuevos hábitos, a hablar diferente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y hoy es un día en que no queremos hacer la excepción, porque afuera se celebra este día tan famoso del amor y la amistad. Y la verdad es que en la iglesia también lo podemos celebrar, ¿verdad que sí? Precisamente porque nosotros conocemos el verdadero amor, porque hemos sido abrazados, hemos sido amados, hemos sido motivados por ese verdadero amor. Pero para nosotros hay algo importante que aprender hoy. Y yo quiero pedirle que ponga mucha atención, porque quiero llevarlo de una base teológica a una forma práctica de entender esto tan importante que son las relaciones interpersonales. Y en este día del amor y la amistad, obviamente usted y yo tenemos esa base, ese fundamento, porque entendemos el amor de Dios. Pero hay algo que para Dios es sumamente importante y que debe de formarse, que debe de ajustarse y de mejorarse entre nosotros. Y es la forma en la que nos relacionamos. Dice la palabra que si alguno ama a Dios y aborrece a su hermano, entonces no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Alguno ha oído ese versículo? ¿Sí? Ok, entonces yo quiero ponerle un fundamento a este tiempo de enseñanza. Y es un versículo que ministra mi vida, porque este versículo de Eclesiastés 4, del 9 al 10, refleja para mí ese poder que hay en el amor unos con otros. Para nosotros tiene que ser importante cómo Dios nos ve y cómo Dios nos ama. Pero para Dios es importante cómo yo veo a mi hermano. Amén. ¿Me va siguiendo? Y dice Eclesiastés 4 del 9 y 10, dice: más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Cierto que este versículo tiene una profundidad ahí. Y es que desde el principio vemos la importancia que para Dios tienen las relaciones interpersonales. ¿No dijo Dios en su palabra desde Génesis: no es bueno que el hombre esté solo? ¿Verdad que lo dijo el Señor? Diciendo esto, entonces yo quiero ponerles a ustedes un ejemplo. Y voy a empezar con este ejemplo. Y vamos a irnos desde el principio. Vamos a irnos a Adán y Eva. Vamos a irnos a Génesis. Teológicamente, y aquí es donde lo quiero llevar, de la parte teológica del fundamento bíblico, luego para irlo aplicando de manera práctica. Dice la palabra, o más bien les decía, teológicamente existen 4 rupturas que se dieron cuando el hombre peca. Cuando el hombre peca, en aquel momento pasan 4 cosas. Se las voy a decir rápidamente. ¿Están conmigo? ¿Sí? Vamos, dígame. ¿Quién las quiere oír? En ese momento está la ruptura número 1. Hay un quebranto en la comunión con Dios. Lo que para el hombre era paz y comunión se perdió a causa del pecado. Se perdió a causa de un acto de desobediencia, pero esa desobediencia lo que hizo fue quebrantar lo más valioso que el hombre tenía en ese momento, y era esa comunión perfecta con Dios. Esa fue la primera ruptura. Luego, es más, se dice que dicen los estudios que posiblemente Dios tenía el buen hábito y la costumbre de visitar a Adán y a Eva todos los días en el jardín. Esto era parte de la comunión. ¿Por qué? Porque dice que cuando el Señor llegó
y cuando él llegó y les preguntó que dónde estaban, ellos reconocieron su voz. Entonces, nadie puede reconocer la voz de alguien que no conoce. Adán y Eva tenían comunión con el Señor y podían reconocer su voz. Entonces, la segunda ruptura es la ruptura interna. ¿A qué me refiero con esto? Entra en lugar de la paz que el hombre tenía, entró el temor. Algo se rompió internamente. El hombre dejó de sentir paz y empezó a sentir temor. Y ese temor despierta emociones. Y cierto que las emociones son bonitas. Qué lindo sentir que uno ama. Que alguien me diga que es verdad. Qué lindo sentirse amado. A alguien le gusta sentirse amado. Pero sentir. Que usted lo puede percibir, lo puede oler. Es bonito eso. Pero también es cierto que a veces podemos sentir el rechazo de alguien. ¿Verdad que sí? El rechazo, la grosería de otra persona. Entonces, esa ruptura interna despierta en el hombre emociones. Y con estas emociones se despierta la culpabilidad. Entonces, se rompe internamente algo en el hombre. Y lo siguiente que viene en las rupturas, escuche bien. Por eso todo empezó ahí. Lo siguiente que va a pasar, o lo que pasó, es que hay una ruptura entre los seres humanos. ¿Sabe por qué? ¿Cuál fue la primera expresión de Adán cuando el Señor le pide cuentas? ¿Alguien se acuerda? La primera expresión de Adán fue: la mujer que me diste. Y la primera expresión de Eva fue: la serpiente. Entonces vemos aquí que inmediatamente se manifiesta la ruptura. ¿Por qué? Porque empieza una división. Y a partir de ese momento el hombre empieza a buscar cómo echarle la culpa el uno al otro. Lo que se manifiesta ahí fue el egoísmo. Y empieza a manifestarse también en el resto de la humanidad ese poder de autosatisfacción. ¿Me van siguiendo? Entonces, es increíble el caos que se generó en ese lugar, todo lo que se quebrantó. Una más y esta rápidamente, la ruptura de la creación. ¿Cuántos de ustedes sienten peso en la mañana para levantarse a la hora de ir a trabajar? ¿Cuántos han pensado alguna vez que qué rico quedarse en la cama un ratito más? Pero usted sabe que no puede porque llega tarde al trabajo. Todos hemos querido quedarnos en la cama, ¿cierto? ¿Sabe que en esa ruptura que hubo ahí en la creación, primero viene la maldición sobre la serpiente? Y esta serpiente pasa de una condición a otra. Según los estudios, parece que la serpiente era un animal especial que posiblemente andaba erguida y además podía hablar. Pero una vez que Dios la maldice, le dice: te arrastrarás. Entonces cambia la condición. Pero también viene el castigo a la mujer. Algunas mujeres saben cuál fue el castigo. Parirás con dolor. Duele parir, ¿cierto? Ok, y luego al hombre le dice: tendrás que trabajar y labrar la tierra y vas a tener que comer del sudor de tu frente. Por eso les hacía la pregunta. Qué bonito hubiera sido que al principio que todo hubiera permanecido en paz, comunión, armonía, y que hubiéramos podido quedarnos en la cama. ¿Alguien se puede imaginar eso? La verdad yo no, me cuesta un poco. No entiendo cómo hubiera sido. Claro, sé que hubiera sido perfecto y lindísimo. Ok, pero vamos a avanzar. Entonces miren, de estas rupturas generaron un caos. Generaron un caos en la tierra, generaron un caos, una brecha, un quebranto entre Dios y el hombre, pero también un quebranto entre nosotros. Entonces desde ahí vemos cómo es difícil tener buenas relaciones personales. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Ok, pero vamos a ir a la luz de la palabra, porque el fundamento no es ese. Esto es para su conocimiento.
Pero el fundamento de la palabra es otro, amén, porque Dios es amor. Dice entonces, quiero darles otro ejemplo, que la palabra de Dios nos enseña desde el principio. Tan importante es esto, que el Señor empezó a establecer, después de Adán y Eva, empezó a establecer cuando se empezó a multiplicar la gente, empezó a establecer que era importante las normas de convivencia. Y entonces en la Biblia vemos cómo Dios establece para que la gente se pueda llevar bien cuando empiezan a multiplicarse y a hacerse muchos y muchos. El Señor empieza a poner reglas de salud, imagínense. Reglas de salud, reglas de justicia, empieza a agrupar las tribus, a distribuir tierras, unos por aquí, otros por allá. Reglas morales, muy importante, reglas de comportamiento, las reglas espirituales fundamentales para nuestra vida y también reglas de administración para que podamos aprender a compartir lo que tenemos. Todo eso está en la palabra de Dios. ¿Alguien lo había visto de esa forma? Todo eso está ahí y fue puesto por un propósito, porque a Dios le interesa que nos llevemos bien. Porque el amor no son los chocolates, porque el amor no es la rosa, porque el amor no es el peluche que le regalan, no es la cena romántica, el amor es más allá que eso. ¿Verdad que sí? ¿Están de acuerdo? Ok, entonces hoy es un día para hablar de esto, pero todos los días es para vivirlo, amén. Yo le quiero hablar de diferentes tipos de relaciones en la Biblia, ¿ok? Solo para hacerle un panorama. Empecemos por Caín y Abel. ¿Qué hubo en esa relación? Envidia. Y Caín y Abel, siendo hermanos, escuche esto, siendo hermanos, uno terminó fatal y el otro peor todavía. Siendo hermanos. Después podemos ver otra familia que por envidias y resentimientos hay un caos y también pasa una tragedia, y es la familia de José y sus hermanos. Qué trágico esto, llegar a desaparecerlo porque lo detestamos tanto, lo envidiamos tanto, estoy tan resentido por mi papá porque él es el consentido, que quitémoslos de la familia, quitémonos el problema de encima. Está en la palabra de Dios. No es un secreto que es difícil. Luego podamos ver otro tipo de relación y es la de David y Jonatán. ¿Alguien conoce esta historia? David y Jonatán se conocen desde niños, muy jóvenes, muy pequeños, pero se vuelven amigos. ¿Y sabe qué veo en esta relación? Veo lealtad y fidelidad, y es lo que la palabra enseña, que por encima de los sentimientos que tenía Saúl, por encima de sus sentimientos, Jonatán respeta los principios, el principio de lo correcto. ¿Qué quiero decir con esto? Mire, usted puede tener lazos estrechos con una persona, muy estrechos, pero si esa persona está haciendo algo incorrecto, no significa que usted lo tiene que apoyar en todo. ¿Sí me escucha? Porque están por encima los principios y lo correcto. Entonces veo en esta relación ese punto de vista. Luego también hay otra relación que me impresiona y que me gusta, y es Noemí y Ruth. Esta relación me encanta, ¿sabe por qué? Porque habla de alguien que tiene una creencia espiritual tan fuerte, su fe es tan firme que influencia a otra persona. Porque Ruth y Noemí eran suegra y nuera. Y cuando se murió el suegro, se murieron los hijos y quedaron sin nada que la relacionara, aún así esa relación permaneció. Porque esta mujer era tan firme su fe que influenció a la otra, que influencia a Ruth. Y Ruth decide seguir con su suegra porque admiraba lo que ella creía. Le dijo: tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Una relación que influencia. Diga conmigo, una relación que influencia. Podemos ver también la vida de los apóstoles. Todos sabemos quiénes eran los apóstoles, pero esta relación era una relación con propósito, que iba más allá. Cómo Jesús los va escogiendo de diferentes ciudades, diferentes contextos, diferentes posiciones económicas.
El Señor los escoge, los une con un propósito y ellos permanecen. Y en los apóstoles, mire, en ellos hubo diferencias de pensamiento hasta llegar a separaciones. Pero escuche bien lo que le voy a decir. Pudieron haber diferencias de pensamiento, pudieron haberse separado, pero hay algo que no cambió y fue el propósito de Dios. Y fue el cumplimiento del propósito de Dios en la vida de ellos. Usted puede tener una diferencia con alguien, pero eso no tiene que impedir que usted se separe del propósito de Dios. ¿Sí, amén? Así es que estos hombres también permanecieron juntos y nos muestran otra relación con poder. Veamos un poco sobre la gente que rodeaba a Jesús, que también podemos extraer de aquí otro tipo de relaciones. ¿Están aprendiendo? Sí. Mire, está la gente que se acercaba a Jesús con la intención de que el Señor le diera algo, de que lo sanaran, de que les proveyera algo, normalmente sanidad, liberación. ¿Alguno de ustedes se ha rodeado de gente, ha llegado alguien a su vida que lo busca porque necesita algo? ¿Sí? También pasa y es normal. Y entonces esa persona tomó de usted lo que necesitaba y se desapareció. Y nunca más llegó. Eso es normal también. ¿Saben qué? Quiero llevarlos a que entendamos que hay cosas que son normales y que no podemos andar resentidos en la vida. Que tenemos que aprender a ver las cosas desde la perspectiva correcta. ¿Sí? Mire, luego el Señor escoge a los discípulos, los escoge con propósito, los escoge a ellos para tener una relación de formarlos, para tener una relación de instruirlos, para llevarlos a otro nivel, para cambiar su condición natural y ponerlos en una condición espiritual, en una posición de influencia. Y gracias a Dios por esas relaciones, porque aquí estamos usted y yo hoy. Amén. ¿Alguien puede darle un aplauso al Señor por eso? Y dentro de los discípulos me llama la atención que incluso hay otro tipo de relación más estrecha, eran los 12, pero pareciera que Jesús tenía 3 que eran un poquito más íntimos, porque en algún momento Jesús se aparta a orar y los llama y les dice: vengan conmigo, vamos a orar, ustedes quédense aquí, yo voy a ir más allá. Y se va más allá, pero llamó a 3, invitó a 3 a ir a orar con él. Llamó a Pedro, llamó a Santiago y llamó a Juan. Se los llevó aparte. Había algo más con esos 3. Señores, esto también es normal. Hay íntimos, hay gente que trabaja contigo, hay gente que da el todo contigo, pero también hay íntimos. Y claro, y todos sabemos que aunque fue Juan que él se llamaba el discípulo amado, pues en la Biblia dice que Juan era el discípulo amado. Quiere decir que había todavía algo más ahí. Entonces, son círculos, son diferentes tipos de relaciones. Hay quienes son cercanos a nosotros, pero hay otros quienes son íntimos y tenemos que aprender a identificar. ¿Sabe que Jesús tenía otros amigos muy valiosos? ¿Quiénes serían? Unos que vivían en Betania, Marta, María y Lázaro. Pero estos eran íntimos de Jesús, pero eran como otra clase de amigos, porque dice la Biblia, y por lo que la palabra enseña y que uno puede ahí leer, es que ellos, Jesús cuando andaba de una ciudad a otra y pasaba por Betania, iba a la casa de ellos, pero cuando estaba en esa casa Jesús como que entraba a descansar, entraba a comer posiblemente. Entonces vemos que Jesús también estaba rodeado de diferentes personas y de diferentes tipos de relaciones. ¿A qué lo quiero llevar con esto? Póngame atención y escúcheme bien. Usted y yo tenemos que aprender a clasificar. Cuando usted y yo clasificamos, caminamos en la vida más sanos y más entendidos y podemos madurar. Pero clasificar, se lo voy a explicar, no es lo mismo que descalificar. ¿Me está escuchando? Una cosa es clasificar, porque cuando usted clasifica, usted identifica cuál es mi relación con esta persona, cuál es el propósito de esta relación.
Pero cuando usted descalifica, ya ahí está de por medio que nos están dominando los sentimientos, nos están dominando las emociones, que no puedo perdonar o que soy inmaduro. Entonces no tengo la capacidad de aún mantenerme cerca de esas personas porque ni los puedo ver. Entonces recuerde muy bien esto para su vida. Recuerde muy bien esto para que usted crezca y se sane en esta área de las relaciones interpersonales, porque hay gente dañada, hay gente marcada y que luego vive en un círculo cerrado y le cuesta, porque se ha marcado por un pasado, ¿verdad que sí? Ahora, no es lo mismo su relación familiar que la relación con su gente de trabajo, ¿cierto? Eso es claro. No es lo mismo, usted no se relaciona diferente, no le habla igual al inspector de tránsito que al dependiente de la tienda. Con el inspector de tránsito, ¿qué hacemos? Primero nos asustamos y segundo nos quedamos callados. Pero puede ser que con un independiente de una tienda usted ya tenga otro tipo de roces. Clasifiquemos y entendamos que esto añade sabiduría a nuestra vida. No es lo mismo como Jesús veía a los discípulos que como los discípulos veían a Jesús. Jesús los veía como niños para formarlos. Los discípulos aprendieron a ver a Jesús como el maestro que los podía corregir, como el maestro que los podía enseñar. Incluso parte de la estrategia que usaba Jesús con la gente era la confrontación, y esto se vale. Y yo le quiero dar aquí un consejo. Aprenda a identificar quiénes son las personas que representan una autoridad para usted, para que usted sepa lo que puede esperar de esa relación. Porque cuando identificamos quién es una autoridad en mi vida, puedo identificar que esa persona va a estar ahí para corregirme, para instruirme, para enseñarme, incluso para confrontarme si es necesario. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Ahora, ¿por qué es tan difícil relacionarse? Todo tiene que ver con la forma en la que nosotros vemos la vida. Y esto se llama cosmovisión. La forma en la que vemos la vida, la manera en la que vemos la vida. Todos tenemos una formación familiar diferente, todos tenemos una formación social diferente y una formación cultural diferente. Entonces, todos estos factores son importantes de tomar en cuenta a la hora de que usted y yo nos relacionamos. ¿Sí, amén? Cuando tenemos esto claro, podemos entender que incluso en una circunstancia específica, no todas las personas van a reaccionar de la misma manera. ¿Se ha dado cuenta usted? Una circunstancia específica y unos lloran, y otros gritan, y otros se paralizan, y otros se enojan. Porque todos reaccionamos diferente, depende de la forma en la que vemos la vida. Y tenemos que aprender que eso es una realidad incluso en la iglesia. Pero que la iglesia tiene que adoptar las normas de la palabra para que todo sea, para que podamos crecer, para que nos vaya mejor, amén. Pero para que nos vaya mejor, tenemos que tener claro que el amor, como les dije ahora, no es el chocolatito, no es los bombones. El amor no es un sentimiento. Y es algo que hemos hablado otras veces, ¿verdad? El pastor nos ha hablado de eso, que el amor no es un sentimiento, sino que el amor es más un principio. El amor es más que una decisión. El amor es aquello que te sostiene a pesar de que la circunstancia o a pesar de que la persona cambia. Cuando usted toma una decisión de amar, nada te mueve de ahí. Y no me voy a quedar hoy hablando sobre el amor, quiero avanzar, pero sí quiero recordarle esto, que la palabra de Dios dice, es más, la palabra de Dios no dice que el amor es andar en las nubes.
que el amor es las maripositas en la panza. ¿Verdad que no? La palabra de Dios dice que el amor es sufrido. ¿Me está siguiendo? La palabra de Dios dice que el amor no tiene envidia, que no se jacta, que todo lo espera, que todo lo soporta. Nos da otra perspectiva de lo que es el amor. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Pero pareciera que en estos últimos tiempos se está enfriando el amor. Y ojo con esto, cuidado, porque la palabra de Dios dice claramente que en los últimos tiempos se enfriará el amor, y cuando el amor se enfría, crece el egoísmo y crece el individualismo. ¿Sí? Cuidémonos, porque cuando usted y yo dejamos que se enfríe el amor, estamos dejando que el mundo entre a nuestra vida. Estamos dejando que el mundo controle nuestra vida. ¿Alguien me puede decir amén para saber que están aquí conmigo? Por ese montón de luces que hay no los veo. Entonces, vamos a ir a la palabra de Dios en Romanos 1:29. Mire lo que dice la palabra. Dice, no finjan amar a los demás. Ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo y aférrense a lo bueno. Se los voy a leer otra vez. Dice Romanos 12:9, no finjan amar a los demás. Ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo y aférrense a lo bueno. Cuando la palabra de Dios dice que no finjamos el amor, quiere decir que hay pretensión de amor. Quiere decir que sí fingimos a veces. Vamos, seamos honestos. ¿Alguien ha fingido? ¿Sí? ¿Alguien ha hecho algo por compromiso? Por quedar bien. Ok, a todos nos ha pasado. Tranquilo, ya Dios lo perdonó y ya Dios la perdonó. No pasa nada. Pero mire, la palabra de Dios dice entonces que hagamos las cosas con la verdad. O sea, que muchas veces nosotros vamos a dar muestras de afecto, pero vacías de amor. Escuche bien, nosotros podemos dar muestras de afecto, pero muy vacías de amor. Y luego la palabra de Dios dice en 1 Juan 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, que se lo mencioné al principio, es mentiroso. Tenemos que entender usted y yo algo muy importante, y es que el amor tiene dos direcciones. Diga conmigo, el amor tiene dos direcciones. ¿Sabe ustedes cuáles son? Tiene una dirección que es vertical, que es mi amor de mí hacia Dios, de Dios hacia mí. Ese es el amor vertical. Pero la otra dirección es el amor horizontal, donde el amor se extiende a mis semejantes, donde el amor se da a los que están a mi alrededor. Por eso la palabra de Dios dice lo que dice en Juan 4:20. ¿Cómo voy a decir que amo a Dios y vivo agarrado del pelo con los que están a mi alrededor? ¿Cómo digo que amo a Dios y no soporto a mi hermano? No lo puedo oír ni hablar porque se me revuelve todo ahí adentro. Dice la Biblia que seríamos mentirosos. Entonces usted va a recordar esto, dos direcciones del amor. Obviamente las relaciones no son perfectas y yo quiero que tengamos en claro que toda relación tiene un proceso. Diga conmigo, toda relación tiene un proceso. Es obvio que no somos íntimos amigos desde el principio, sino que todas las relaciones incluso son probadas. Si algo no es probado, no nos damos cuenta si es verdadero, ¿verdad? Si algo no es, si el oro tiene que pasar por el fuego para que salga lo más puro que hay en él. El diamante también tiene que ser bien trabajado para que salga lo que realmente vale. Quitar el carbón y que salga el diamante. Toda relación es probada y procesada. Cuando usted esté en un proceso con alguien, por favor no se dé por vencido, porque puede ser que ahí en el camino usted descubra un diamante. Puede ser que ahí en el camino usted se le haya añadido a su vida alguien tan valioso, tan importante, que va a significar mucho el resto de su vida. Yo le quiero poner un ejemplo personal. Hace muchos años
yo conocí, digo muchos años porque todavía somos amigas y me siento orgullosa de eso. Conocí a esta persona, esta mujer que llega a un grupo de célula o a un grupo de coinonía, como nos conocemos aquí. Y cuando ella llega, yo empiezo a escuchar vocecitas, ¿verdad? Vocecitas que decían, oh my God. Usted sabe lo que eso significa, ¿verdad? Vocecitas que decían, a esta hay que tenerle cuidado. Y cosas como esas, miren, y en la iglesia, seamos reales. Y en esa ocasión, por alguna razón, yo dije, Señor, yo no voy a tomar lo que los demás dicen, yo me quiero dar cuenta por mí misma. Yo sé que hay momentos en la vida que uno tiene que aprender por lo que a otros les pasa, pero en esta ocasión fue de Dios. Y uno tiene que estar claro en lo que escucha de parte de Dios. Porque yo dije, bueno, yo me voy a dar cuenta por mí misma. El asunto fue que yo decidí abrir las puertas de mi corazón a esa persona. Y al día de hoy descubrí un diamante. 20 años después, no sé hace cuántos años nos conocemos, poquito menos de 20. Ahí está conmigo. Es mi amiga. Y yo la llamo y hablo con ella y nos reímos, y a pesar de que ahora no nos vemos, nos tratamos igual, porque la relación en algún momento fue procesada, pero aquí estamos. Por eso le digo, no se rinda, porque cada relación tiene un propósito. Cada persona que Dios pone en su camino tiene un propósito específico que lo va a ayudar a usted a algo específico. Tenemos que permitirle, póngame atención, tenemos que permitirle a Dios que nos deje dirigirnos. Pedirle al Espíritu Santo consejo, porque esto es muy espiritual. Esto es más espiritual de lo que creemos. Si usted cree que su vida espiritual es su tiempo íntimo con Dios, que sí lo es, pero que en eso se basa su vida espiritual, nos estamos desviando y nos estamos equivocando de lo correcto. Nuestra vida espiritual o nuestra fortaleza espiritual se nota en mi manera de relacionarme con los demás. Ahí es donde se sabe si yo amo a Dios. Yo le animo hoy para que usted entre en este otro nivel de relación con las personas y deje al Espíritu Santo traerle la sabiduría del cielo para que se pueda relacionar con otros. Vamos, si le va a aplaudir, si está agradecido con Dios por su palabra, aplauda bien fuerte. ¿Por qué es importante relacionarnos? ¿Quiere saber? ¿Quiere saber por qué es importante? Sí, amén. Se lo digo y está muy sencillo. La palabra de Dios dice en Romanos 12:5, cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlos. Romanos 12:5, cada uno debe agradar a su prójimo para su bien, con el fin de edificarlos. Entonces, ¿por qué nos relacionamos? Para edificarnos, para ayudarnos. Si esto de las relaciones no hubiera sido tan importante, entonces Dios no hubiera dado todo. Porque Dios no hubiera dado todo por algo que no vale nada. ¿Sí me doy a entender? Dios dio todo, dio a su Hijo para restaurar todas esas rupturas. Y las rupturas tienen que ver con la relación entre nosotros también. Entonces, si no hubiera valido esto, Dios no lo hubiera dado todo. ¿Sí, amén? Dice Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Para edificarse en amor. ¿Por qué nos relacionamos? Para edificarnos y crecer en amor. Ahora, un detalle aquí
pequeño del versículo. Dice que está unido entre sí por las coyunturas. ¿A alguien le duelen las coyunturas? A veces. Oigan, una realidad, a mí ya me está empezando a doler. A mí ya me están empezando a doler y hay que tomar vitaminas y hay que tomar colágeno. Yo le recomiendo que usted empiece a tomarse las vitaminas del espíritu para que esas coyunturas no se dañen, porque eso es lo que lo une a usted con su hermano. La palabra de Dios es lo que lo une a usted con su hermano, con su amigo en Cristo, con esa persona que Dios puso al lado para que usted pueda servir con más eficiencia, con más eficacia. Amén. Entonces, hay un interés en esa relación. Los intereses se valen. El problema es cuando el interés es malo. Y cuando el interés es malo es un defecto del corazón ya. Pero los intereses son buenos. Gaby tiene que tener el interés de que yo crezca. Y yo tengo que tener el interés de que Gaby crezca. Ese es el interés correcto en las relaciones. Maridos, mujeres, esposas, su interés, miren, esto es algo que yo escucho de la boca de mi esposo y me ministra mucho porque él siempre me dice, mi propósito y parte de mi trabajo es que tú crezcas. Y me lo dice constantemente y me lo demuestra, cómo me ayuda, cómo me habla, incluso cuando me regaña. Y yo le soy franca, cuando me regaña, qué colerón me da. Y óigalo, es la primera vez que habla en la predicación para decir que sí es cierto. Denle un aplauso al pastor por hablar. Mire, y hablando de estos que son tan importantes, póngame atención porque esto le va a ayudar mucho. Mucho le va a ayudar. Es que este tema de las relaciones a mí me apasiona, porque yo creo que Dios a mí me ha dado una facilidad o un extra para relacionarme con la gente. Es algo que me gusta y que le dedico tiempo y he aprendido y me he llevado mis golpes terribles, pero eso me ha enseñado. Ahora, le decía yo a mi esposo ayer, amor, hay una realidad que yo he tenido que aprender en nuestra relación. Usted la puede aplicar para su matrimonio y la puede aplicar para otras relaciones. Y es esta realidad. Mi esposo, es el padre de mis hijos, es el pastor de la iglesia. Hasta ahí llevamos 3. Y también es mi amigo. ¿Cuántas personas llevamos ahí? Entonces, para yo relacionarme bien con él y tener paz, yo he tenido que aprender a saber cuándo me está hablando mi esposo, cuándo me está hablando el pastor. ¿Me va siguiendo? He tenido que aprender cuándo está hablando como padre y también a relacionarme con él como amigo, ayudarlo como amigo. Parece fácil, pero me ha tomado años entenderlo. Y espero que esto le sirva para su vida. ¿Por qué estaba hablando de esto? Por los intereses. Entonces, mi interés, él me decía, mi interés es que tú crezcas. Mi interés es que él triunfe también como pastor. Mi interés es que a él le vaya bien como pastor. Por eso lo ayudo, por eso me desvelo, por eso trasnocho. ¿Verdad, mi amor? Pero también en todo lo demás hay que hacer esfuerzos. Esfuércese usted. ¿Están conmigo? Sí, amén. Entonces, cuando usted y yo nos relacionamos, va a haber una consecuencia definitiva. ¿Cuál va a ser esa consecuencia? El crecimiento. Cuando nos relacionamos correctamente, vamos a crecer. ¿Sí, amén? Entonces, para ir llegando a conclusiones, hay un versículo de la palabra de Dios que a mí me encanta también, hablando de este tema, y es Proverbios 27:7. Proverbios 27:7 dice, el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. ¿Alguno ha escuchado este versículo? Yo me lo aprendí de memoria. De hecho que Proverbios tiene muchos versículos que hablan sobre la amistad. Le recomiendo que se lea Proverbios y que los marque.
Pero este es uno de ellos. El hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Pero puede ser que este versículo en algún momento nosotros tengamos de él la perspectiva equivocada. Porque algunas personas, lo primero que nos imaginamos quizás es que algunas personas o algunas cosas cuando se rozan, ¿qué es lo que pasa? Lo primero que pasa es que hacen chispas y levantan llamas. ¿Le ha pasado a usted que hay personas que generan eso en usted? No nos podemos ni rozar porque estamos levantando llamas. Sí pasa, ¿verdad? Ahí por algunos se hacen miradillas y están pensando en alguien, en la familia que les pasa de esta forma. Pero vamos a ver la perspectiva correcta de este pasaje. ¿La quieren ver? Dice que aguzar o el hierro se afila con el hierro, es la versión que tengo. Pero la palabra en otra versión dice, viene de la palabra aguzar, que significa afilar. Afilar significa hacer punta a una cosa o afinar la punta que ya está. Pero hay otra definición que dice que aguzar también es disponer, escuche bien, este es el sentido más práctico para nosotros, disponer los sentidos para aumentar la capacidad de percibir algo mejor. Disponer los sentidos para aumentar la capacidad. ¿Cómo aplicamos esto? Quiere decir que esta palabra o este versículo en el contexto que está hablando es que al haber ese roce unos con otros, estamos hablando de incitar. Nosotros con nuestra forma de vivir, de la forma correcta, podemos incitar a una persona al cambio. Cuando la Biblia dice que el hombre se afila con el trato con el hombre, es que estamos incitando a alguien al cambio. ¿Sí, amén? También está hablando en un sentido de afilar, que ya se los expliqué, como cuando el león prepara sus garras para la presa. Pero también habla de un sentido de estímulo, que fue la otra definición que les di, que es aplicar esa atención. Miren, aplica la intención, la atención, la inteligencia a un sentido intenso para poner atención. Entonces, cuando yo me relaciono con otra persona, este versículo lo que quiere decir es que en ese roce con las otras personas, yo tengo la posibilidad de aguzar mis sentidos para aprender algo de aquella persona. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo estamos captando bien? ¿Me estoy explicando bien? El roce que usted tiene con otra persona lo va a hacer a usted crecer. El roce que usted tiene con otra persona lo va a hacer a usted mejor. Pongamos un ejemplo sencillo, tecnológico de estos tiempos, de la Universidad de YouTube. Cuando usted quiere aprender algo, ¿qué hace usted? Que no sabe. Usted se va para Google, lo googlea, como decimos, se va para YouTube y aprende de lo que otra persona hizo, cómo lo explica y usted ya lo tomó como suyo y lo logra. ¿Sí o no? Eso es aguzar. Esto es afilar. Entonces yo le quiero motivar con la palabra para que usted cuando vea a su hermano en la iglesia, para que usted cuando vea a su compañero de equipo de trabajo en la iglesia, usted diga, de ese yo voy a aprender. Este está aguzando mis sentidos. Que usted valore la palabra que alguien más tiene que decir, porque a veces tenemos un comportamiento de que todo lo sabemos. Yo no necesito que nadie me enseñe nada. ¿Sí o no? Que a veces con nuestras actitudes pareciera que eso es lo que somos. No necesito que nadie me enseñe nada, yo eso ya lo sé. Las personas que usted está tratando de decirle algo y de una vez dicen, sí, yo sé. ¿No le da algo a usted cuando alguien le dice eso? Porque a mí sí. Y yo también lo digo, entonces supongo que yo le provoco eso a alguien también. Entonces, mire a su hermano en Cristo, mire a su compañero de trabajo en la palabra, a la persona que está a su lado con el ojo correcto y la perspectiva correcta, porque usted va a aumentar sus capacidades. Amén.
Y un versículo más dice Eclesiastés 4, 9 al 10, que ya lo vimos, más valen dos que uno, porque obtiene más fruto de su esfuerzo. Si cae el uno, levanta al otro. Y hay de aquel que cae y no tiene quien lo levante. Uno de los vacíos más grandes en la vida es la soledad. Y aunque a algunos nos gusta disfrutar de momentos de soledad y quietud, no es lo mismo que quedarse solo. No es lo mismo que estar solo y no tener quien me levante cuando me he caído. No tener quien me dé una palabra de ánimo cuando la necesito. Son valiosas esas personas, ¿verdad? Son valiosos esos momentos. Dios en su palabra lo dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Por eso creó a Eva y de ahí todos los demás. Pero pareciera que en estos tiempos todos nos queremos volver muy cibernéticos. Todos mis friends a los que les doy like son los que están ahí en las redes sociales. Esos son mis amigos. Amistades superficiales. Ahora desechamos a la gente por cualquier cosa. No nos damos verdaderas oportunidades. Lo más mínimo que me hagan, descalificado. ¿Sabe qué me llama mucho la atención? Que en estos tiempos estamos más apegados a las cosas materiales, incluso a las mascotas, que a las mismas personas. ¿O me equivoco? Tratamos ahora a los animales como a nuestros hijos. Y yo no digo que eso esté mal, yo tengo mascota. Me costó muchos años Dios que moldeara mi corazón para darle la mascota a mis hijos. Pero, y la tratamos bien, nos agrada tenerla en casa, pero por Dios, qué fríos que nos volvemos a veces. ¿Cómo vale más un animalito que una persona? No fue al animal a quien Dios hizo a imagen y semejanza. Sí, amén. Fuimos nosotros los creados a imagen y semejanza. Somos nosotros los que tenemos que valorarnos y cuidarnos. Somos nosotros los que tenemos que estar ahí, animarnos y buscarnos para hablar. Pero en estos tiempos, algunos prefieren más hablar con Siri y con Alexa. A ellas les preguntamos todo. Todo. No caigamos en eso. Yo sé que las relaciones requieren un esfuerzo. Hay que esforzarse. Porque cada relación requiere un compromiso. Hay que invertirle tiempo. Hay que soltar. Porque a veces evito relacionarme porque no me quiero exponer, no quiero mostrar lo que soy o porque no quiero cambiar. ¿Sí o no? Pero como iglesia tenemos que aceptar que la palabra de Dios nos enseñe y ser sensibles en esto. Yo no puedo tener los brazos abiertos para pedir que Dios me bendiga y que me dé la casa nueva, el carro que quiero, que Dios me bendiga y que me lleve a esa oportunidad laboral y que tenga el dinero. Y no puedo abrir mi corazón, o más bien cerrar mi corazón con todo lo que tiene que ver con los demás. Yo sé que usted no se va a relacionar o no va a querer a todos igual y esto es otra realidad. Que no los queremos a todos igual, no tenemos la misma empatía por todas las personas, pero tenemos que dejar que la palabra de Dios nos influencie. Amén. ¿Sabe usted? Y con esto quiero ir aterrizando. ¿Sabe usted que, y le prometo que sí voy terminando, no es como dice el pastor, que hay estadísticas que hablan de estas cosas en las iglesias? Las estadísticas dicen que hay una cantidad considerable de personas que dejan de ir a las iglesias por desilusión de lo que un líder le hizo. Hay otro grupo que deja de ir a la iglesia porque no se siente identificado con los que están ahí.
Y hay otros que dicen que el ambiente es poco acogedor. Y este porcentaje es el 58%. En un par de artículos que leí. El 58%, estamos hablando que es poquito más de la mitad de las razones por la que la gente deja de ir a una iglesia. Ahora, esto puede ser una realidad, pero claro que muchos agarran eso como pretexto. No siempre la iglesia es culpable. No siempre los demás son culpables. Es cierto, ¿verdad? Y aunque es cierto que no hay iglesia perfecta, porque no la hay, pero también hay bondad en muchos lugares. Amén. Vamos, denle un aplauso al Señor y usted diga, yo creo lo que estoy escuchando. Aunque hay algunos que se comportan como lobos, también hay otros que tienen el amor de Dios. Y no podemos trasladar un pasado o una circunstancia y aplicarla para todo y para todos. Eso no se vale, eso no es justo, porque cuando yo me estanco en esta área de mi vida y no me relaciono bien con otros, no estoy dejando al lado el gran mandamiento de que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si yo me cierro a relacionarme con las personas, me estoy cerrando a los mandamientos de Dios. Estoy adoptando lo que me conviene y estoy rechazando donde no quiero cambiar. Sí se puede, sí podemos relacionarnos, sí podemos amarnos unos a otros aunque seamos tan diferentes. Y eso es lo que lo hace picante, eso es lo que le pone pimienta, eso es lo que lo hace interesante. ¿Sí o no? Porque qué fácil es amar donde es solo amor. Sí, ¿verdad? Aprendamos que sí podemos. Mire, cuando usted excluye a otros, hablándole a aquellos que incluso me ven por la transmisión, por las redes, cuando usted excluye a otros, no solamente excluye a otros, sino que usted se va quedando solo. Excluir a otros es camino a la soledad. Y no es el principio de la palabra. Amén. Póngase de pie, por favor.